Los principios de esta clase, la número 7, titulada ¿Cómo mantener separado el dinero del negocio de mi dinero personal? Tiene que ver con entender lo que es un método para resolver problemas, ayudar tanto al negocio como a nuestra familia, separar el dinero del negocio del dinero personal, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ser responsables con nuestros impuestos, para quienes son miembros de la iglesia con sus diezmos, etcétera. Y aprender a llevar dos registros, el registro del negocio y mi registro personal. No mezclar, no confundir esos dos rubros, porque son uno de los errores más grandes que comete el pequeño empresario. Ahora, a esta altura quisiera preguntar, por ejemplo, ¿qué experiencias están teniendo en su negocio? ¿Qué ideas están implementando? ¿Qué les está funcionando en este momento de lo que hemos hablado hasta hoy? En esta, digamos, las 6 clases anteriores, ¿algún comentario que tengan en este momento? En mi caso, Hola, buenas sí, tardes. adelante, Elizabeth, adelante. Sí, yo precisamente hoy, hace unas horas, como que resumía en unas pocas ideas lo de estas 6 clases. Y pensaba en mi negocio, ¿verdad? Lo hago con mi esposo y siempre comento con él la clase. Y le digo, en ocasiones sí escucha, aquí conmigo. Entonces, lo que nosotros hemos deducido, que hasta el momento, Ujú, pues sí, estas clases nos han ayudado en la manera de que hemos podido ver que nuestro negocio es rentable, es productivo. En realidad, yo se lo había comentado una vez, siempre tenía la duda si ganamos poco o si estaba bien. Yo sabía que vivimos de ello, pero yo decía que también o faltará, ¿verdad? Siempre me he encargado yo de la parte administrativa, entonces pues sí vemos que es rentable, que ahora que acaba de pasar lo de la declaración de impuestos, también con la contadora, pues me cercioré de que así lo fuera. Entonces, pues sí, también me ha ayudado a mejorar en la parte de la organización también, y pues bueno, la meta es precisamente seguir teniendo metas, cómo irlo mejorando. Yo, honestamente, sí me he enfocado más en los clientes, en conservarlos, en cuidarlos, conocerlos mejor y pues brindarles la atención que se merecen primeramente, pero también la que necesitan. He estado pensando en lo de la clase pasada, cuál es la misión de este negocio y mi visión. Entonces, ahorita como que esto es lo que quiero desarrollar. ujú. Gracias, gracias. ¿Otro comentario? Vamos a ver quién tiene otro comentario sobre las clases anteriores, lo que hemos aprendido, cómo vamos con nuestro proyecto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios de ustedes personalmente y ver cómo van con sus negocios y me alegra ver que estamos arrancando. Recuerden que de las pequeñas cosas vienen las grandes, ¿va? Entonces, lo importante es arrancar con algo y a la vez preparar a nuestros hijos en esa dirección, ¿va? Una de las participantes, de hecho, dentro de este proceso, esta semana estaban haciendo un plafón
en la casa, precisamente para iniciar un negocio de arreglar bicicletas. Y me mandaron incluso fotos de cómo va el proyecto, lo terminaron y los materiales que necesitaban. Uno de los últimos materiales que necesitaban era un compresor, parece que ya lo compraron. Y me alegra saber pues que estas ideas están llevándola a la práctica. En una de las fotos que me mandó esta pequeña emprendedora, me llamó la atención que en el proyecto en que estaba el esposo trabajando en hacer ese plafón y estaba el hijo mayor que tiene en este momento, ¿cuántos años tiene? Tiene 10 años, ¿va? Y a la par de su papá estaba en ese proceso, involucrado, comprometido. Me comentaba que incluso esta mamá, a su hija va a la escuela y siempre lleva cosas de vender y ahorrar. Va a vender dulces, va a vender pelotas chiquitas. Es interesante cómo las habilidades emprendedoras nosotros podemos incluso en nuestros propios hijos comenzar a estimularlas, comenzar a estimular factores tan importantes como el que si reciben dinero, ahorrar, ¿va? Y luego aprender a invertir, ¿va? Invertir en el negocio. Mi mamá me contaba que ella de temprana edad, a 10 años, ella guardaba su dinero, siempre fue muy ahorrativa y cuando la abuelita iba a vender al mercado, ella le daba el dinero y le decía, abuelita, quiero que me compre un cuartillo de esto, o un centavo de esto, 5 centavos de esto. Y la abuelita obediente le compraba y le vendía las cosas que le pedía y ya en la tarde regresaba con el resultado. Y entonces ella ese dinero lo reunía y lo reinvertía cada día. Y ella siempre fue ese tipo de persona y desde muy pequeña edad aprendió esas habilidades de emprender, ¿va? Así que si de repente, por ejemplo, ustedes en sus proyectos pueden tener el apoyo en algunas tareas o actividades de sus hijos y que ellos sientan que son parte del proyecto y sientan que están cooperando, pues adelante, adelante, porque al punto que yo quiero llegar es que ahorita, en este momento, necesitamos emprendedores. Si queremos romper el ciclo del desempleo, la estrategia es formar semilleros de emprendedores, gente que esté dispuesta a, a ahorrar y a invertir, aunque sea $1, ¿va? Por eso es que yo comencé haciendo la prueba del dólar, ¿va? Para que empezáramos con ese ejercicio, el ejercicio de cómo transformar el dinero, cómo aprender a hacer que el dinero se multiplique, ¿va? Y eso otra vez lo podemos hacer con nuestros hijos más pequeños, lo hacemos nosotros y vamos en ese proceso. Ahora, este día hay una pregunta importante que quiero hacerles. ¿Cuál es el papel de los problemas en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral? ¿Qué papel juegan los problemas? Porque yo les aseguro que una vez que ustedes comenzaron o iniciaron su idea o su proyecto de negocio, comenzaron a haber problemas. Hay un principio importante. Yo tengo un canal que se llama Obvias Realidades y precisamente la idea central es que cada vez que uno decide emprender algo, siempre va a haber un conjunto de fuerzas, unas a favor y otras en contra. Y entonces esas fuerzas les vamos a llamar fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas. Y nosotros tenemos que en la vida aprender a lidiar con esas fuerzas, aprender a identificar cuáles son las fuerzas impulsoras, cuáles son las fuerzas restrictivas. La fuerza impulsora puede ser alguien que me está dando ánimo, alguien que me está asesorando, alguien que me está apoyando. Puede ser mis ahorros que yo he logrado reunir. La fuerza restrictiva puede ser, digamos, la competencia que yo tengo que enfrentar, pero siempre va a haber un campo de fuerzas a la hora de tomar una decisión. Cada vez que tomamos una decisión, van a haber fuerzas que nos apoyan para lograr los resultados y fuerzas que están ahí y que se oponen. Esas fuerzas segundas son muy importantes porque esas fuerzas que se oponen o que condicionan el resultado que andamos buscando son esas las fuerzas que nos ayudan a nosotros a ser fuertes, a desarrollar la fortaleza en el negocio, más conocimiento en el negocio, más aprendizaje en el negocio. Entonces, ambas fuerzas tienen un papel importante que cumplir. Hace años, conocí a un amigo, a un buen amigo,
Este amigo se dedicaba a las ventas. Él vendía productos relacionados con esto de rasurarse, y le iba bien. Llegó un momento en su vida en que él decidió iniciar su propio negocio. Habló con sus ex jefes, les habló de su proyecto y los ex jefes estuvieron dispuestos a darle una cantidad de producto en consignación, suficiente como para que él pudiera iniciar su propio negocio. Ahora, él en ese momento reclutó a 4 personas para que fueran sus vendedores. Y yo bien recuerdo el día que incluso los reunió, les explicó sobre el producto, sobre el precio, sobre la promoción, sobre los factores claves de los que hemos estado hablando. Pero mi amigo cometió un error. Y el error que cometió es que a la hora de seleccionar a las personas que iban a trabajar en su negocio, seleccionó a las personas que tenían o más necesidad o que tenían más problemas, de manera que lo motivaba a él a reclutar a esas personas fue como su compasión para ayudarles. Pero ninguna de las personas que él reclutó tenía habilidades para la venta. Vender requiere habilidades, la habilidad, por ejemplo, de comunicarse, la habilidad de identificar clientes potenciales, la habilidad de desarrollar ofertas, la habilidad de cerrar una venta. Hay una serie de habilidades y estas personas habían andado en otros lados, pero nunca habían andado en el mundo de las ventas. Al final, lo que sucedió es que eh, el producto se terminó y no hubo ganancias. Y mi amigo, que era un hombre de buenas intenciones, una muy buena persona, quebró rápidamente en las primeras de cambio, quebró su negocio y quedó con una deuda que le costó años salir de ella. Ahora, la pregunta que yo les hago, en este relato que les estoy comentando, ¿cuál fue el problema en el que incurrió este emprendedor? Sí, Rafael. Yo creo que él no tenía muchas capacidades y tal vez tenía capacidades él como vendedor, pero no supo escoger a las personas idóneas, no tenía la habilidad esta de escoger a las personas que realmente traen para la venta, porque la venta se mira como que es algo fácil, pues, pero realmente no. Hay una cuestión que nos enseñaron a nosotros, yo trabajé en ventas y se llamaba el labor de ventas. O sea que cada cliente es bien importante, pero el vendedor tiene que saber identificar esto. Entonces él tal vez no pudo en sus entrevistas que tuvo con sus amigos, no supo ver eso en ellos. O tal vez no le importó, los contrató porque eran amigos. No tuvo esa visión, por eso quebró. Ujú. Otro fenómeno que me llama la atención en los emprendedores es que de repente viene alguien con una idea y empieza a tener éxito. Y un día de tantos aparece un familiar y le dice, hey, veo que estás progresando, te felicito. Fíjate que yo también quiero comenzar un negocio, pero necesito $1,000 y ¿crees que me los podías prestar? Entonces, ese es otro de las situaciones que muchas veces se da en los emprendedores. En este caso, si ustedes como emprendedores están están comenzando su proyecto, están desarrollando su proyecto y están teniendo éxito, y de repente viniera un familiar cercano de ustedes y viniera y les dijera que él también quiere iniciar un negocio y que le gustaría que le prestara una cantidad de dinero, y usted es el dinero que ha ahorrado y que está planeando usar para reinvertirlo en el negocio, ¿qué le diría a su familiar? ¿Cómo resolvería ese problema? Doctor, Sí. sí, pues la verdad es de que generalmente sucede eso, ¿verdad? Entonces yo pensaría que quizás en ese momento podríamos ser un poquitito egoístas, ¿verdad? Quizás es fea la palabra, pero y pensar que yo, ¿verdad? Quiero emprender algo. Entonces para emprender algo, pues debo de pensar en mí primero.
Entonces, cuando yo ya haya progresado y que tenga mi negocio pues bastante establecido, yo podría echarle la mano, como decimos, ¿verdad? Pero ahí es donde podríamos volvernos así como un poquito egoístas en ese momento, porque si no, no podríamos emprender nosotros. Gracias, gracias. Ahora viene el siguiente problema. Conozco una persona que decidió emprender el negocio de Uber. Aquí en Estados Unidos es muy popular el que las personas, por ejemplo, usen el Uber para transportarse, y las mismas personas que se dedican a hacer esto también están conectados con otro tipo de empresas en donde van a los restaurantes a traer la comida y la llevan directamente a casa. Incluso a muchos hacen esa mezcla de combinar lo uno con lo otro. Ahora, aquí tenemos una persona que es buena gente también, va, y que está haciendo una cartera de clientes. Ya tiene incluso algunos clientes que regularmente solicitan su servicio, pero de repente le comienzan a aparecer clientes que le dicen, mire, fíjese que este día no ando dinero. ¿Cree que me podía hacer la carrera y yo le pago? Yo le pago el fin de semana que me pagan. Y entonces viene esta persona y cree en el cliente y lo lleva un día, 2 días, 3 días, confiado en que en una fecha que nunca llega, le va a pagar hasta que finalmente esa persona le debe ya $300 en viajes. ¿Qué le recomendarían a este emprendedor? Hola, licenciado. Sí, adelante. Hol- Hola, sí, yo pensaría de que no es bueno mezclar los negocios con la amistad, ni con los sentimientos, porque eso es lo que muchas veces nos lleva a la quiebra, porque es mi amiga, porque es mi conocido, mi familiar y quererlo ayudar, por ayudar al otro, dejamos de ayudarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde se va, porque como dicen, el negocio es una cosa y la amistad es otra, ¿verdad? Gracias. Sí. ¿Alguno de ustedes tiene otro caso que quiera comentar? Quiero comentarles algo, que en este mundo de aprender uno los negocios, hay una universidad que es la número 1 en el mundo en negocios, la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard ha desarrollado un método para entrenar a administradores de empresas, ejecutivos, en la toma de decisiones. Y el método que la Universidad de Harvard ha desarrollado para que los que están aprendiendo a gerenciar negocios vayan desarrollando su criterio para tomar buenas decisiones, se llama el método de casos. El método de casos consiste exactamente en lo que yo estoy haciendo ahora. Hablemos de experiencias reales, en este caso, experiencias que los pequeños empresarios tienen y cómo esas experiencias afectan los resultados de su negocio. De manera que quienes están estudiando en este caso, pues cómo resolver los problemas del negocio, a través de cada uno de esos casos, aprendan a desarrollar el criterio para cuándo decir no y cuándo decir sí. Entonces decía que ese método, el método de casos de la Universidad de Harvard, es uno de los métodos más importantes. En Centroamérica, la Universidad de Harvard tiene lo que se llama el INCAE, el Instituto de Administración de Empresas de Centroamérica, que es uno de los institutos en Latinoamérica más importantes para formar empresarios, ejecutivos y todo ese tipo de personas. Y el método con el que ellos trabajan es el método de casos. Ahora quisiera preguntar en este momento, ¿alguno de ustedes tiene una experiencia personal o de alguien cercano que esté relacionado en los negocios y que en esa situación esta persona se haya visto afectada por algún factor que descuidó o que no le dio la debida importancia o que no tomó la decisión correcta? ¿Alguno de ustedes tiene algún conocimiento de una situación de un conocido o personal, pues, en donde cierta situación se dio cierto problema y se manejó bien el problema o se manejó mal y las consecuencias de cómo se manejó el problema? ¿Alguien desea compartir un caso? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Le voy a comentar un caso, cual yo me di cuenta, ¿verdad? La persona, había una persona que se asoció con otra persona. Entonces,
cuando empezaron la sociedad, todo fue como al principio muy, muy bonito, ¿verdad? Sí. Que los negocios iban bien, que habían ganancias y todo eso. Pero quizás el problema de esta persona fue que involucró sus tarjetas de crédito para emprender ese negocio. Entonces, después el negocio no funcionó, pero esta persona quedó súper endeudada con las tarjetas de crédito. Entonces, eso fracasó y ahora está endeudado. Sí, ese Ese es es un mi caso comentario. muy importante, ¿va? Entonces, ¿qué podríamos hacer para vacunarnos? Para que estos casos que hemos comentado no nos pasen a nosotros. ¿Qué cosas podríamos hacer para evitar que estas situaciones potencialmente dañinas para un negocio nos afecten a nosotros? ¿Cómo podemos vacunarnos, diría yo, ¿verdad? ¿Qué ideas pueden ofrecer ustedes para que no caer en esas trampas que hacen quebrar los negocios? Doctor, Sí, sí, bueno, yo pienso de que en primer lugar no mezclar, ¿verdad? No mezclar mis gastos personales, por decir, ¿verdad? Mis deudas, mis compromisos, no mezclar ya sea que el negocio sea pequeño, mediano o sea grande, no mezclarlo, porque si yo comienzo a mezclar, a prestarle el negocio, entonces ahí yo voy siendo un mal administrador y va a llegar un momento en que voy a quebrar porque no voy a saber cómo tener ese equilibrio. Entonces, no prestarme a mí misma como propietaria, digamos, y ni mucho menos ni a los hijos, ni a los amigos, ni hermanos, ni vecinos, pues, porque ujú. entonces ahí es donde puede venir que no encontramos ese punto de equilibrio y vamos al fracaso totalmente. Gracias, gracias. Erika tenía algo que decirnos. Adelante. Eh, sí, don José. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí. Em, Ahorita que estaba tocando ese tema se me vino a la mente, bueno, no me lo sé de memoria porque he estado como intentando descifrar cómo es, pero hay un refrán que dice que en los negocios no hay familiares ni amigos. Y pues tristemente, si nosotros pues queremos avanzar en nuestro negocio, tenemos que saber a quién, porque tampoco podemos cerrarle las puertas a todo mundo cuando en algún momento nosotros también nos podemos ver en dificultades y seremos nosotros los que nos toque abrir puertas, tocar Sí, puertas, perdón. sí, sí. Lo que hay que saber es a quién y cuánto, porque si nosotros tenemos como una solvencia donde ya hemos, pues ya abarcado lo de nuestros proveedores y todas nuestras deudas y tenemos eh, la solvencia y podemos ayudar a la persona y sabemos que esa persona sí nos va a responder, yo digo que sí. Pero si hay una persona que nosotros dudamos, no es muy cercana, pues yo diría que no. Ujú. Gracias, Erika. Elizabeth quiere también compartir algo. Sí, en mi experiencia, hace un par de años, sí, la ilusión de tener negocio grande, me ganó. Junto con mi esposo, nos asociamos con otras personas para empezar. Yo lo veo ahora sí de arriba, ¿verdad? Entonces, rentamos local, se invirtió mucho dinero, em, pero al cabo de un mes, esas personas no eran conocidas ni amigos, eran desconocidos. Simplemente alguien dijo, conozco a alguien que busca socios, ok, entramos. Pero en un mes exactamente nos dimos cuenta, pues, de lo que comentamos ahorita, no eran quizá los socios adecuados, o ellos para nosotros, o nosotros para ellos.
El asunto que decidimos dejarlo, ¿verdad? Antes de seguir perdiendo más tiempo y dinero. Ujú. Todo parecía en cuanto al negocio bien, pero pues entraron muchos factores, muchos. No había buenos acuerdos. Entonces, bueno, lo dejamos y decidimos emprender por nuestra cuenta, pues de algo más pequeño, comida casera a la venta. Entonces, pues nos resultó mejor, ¿verdad? Yo vi en este caso que pues de esa crisis salió algo bueno. Ahora lo que hacemos es, en base a esa experiencia, pues conocer primero a la gente, y también se da el caso de que pues a veces empiezan a pedirnos crédito o fiado, como decimos en México, y pues no, o sea, ya separamos amistad y separamos, no sé si sea la palabra compasión, ¿verdad? Nuestras posibilidades mejor a veces hacemos unas donaciones, pero ya es porque vemos que podemos hacerlo. No nos pasamos prestando o regalando, porque pues como lo comentaban compañeros, negocio es negocio y amistad es amistad. Entonces, yo creo que primero es eso. Y algo que también he aprendido, que el ahorro es el mejor amigo que podemos tener. Si ahorramos, si lo reinvertimos, no vamos a caer en deudas que a veces pues empiezan pequeñas, pero pues se vuelven pues grandes, y es un estrés y es muy difícil avanzar así en un negocio con deudas. Exacto. La deuda es como el enemigo número uno del emprendedor, ¿va? Y estaba recordando otra emprendedora que yo conozco que es muy buena para los negocios, pero desafortunadamente cuando cayó en una crisis, la opción que tomó es pedir prestado, y pedir prestado a un usurero. Un usurero es una persona que a usted le presta dinero a un interés altísimo, incluso en un espacio de tiempo cortísimo. En lugares como los mercados de nuestros países, siempre en medio de los mercados hay gente que anda prestando y le presta para el día, para 2 días, para 3 días, y le cobra un 20% de interés diario, o sea, intereses excesivamente altos, de manera que esta amiga que yo conozco muy bien entró en ese círculo de la deuda, y los intereses empezaron a comérsela, hasta que llegó al punto de poner ya incluso en riesgo su propia casa, su propio lugar en donde ella vivía. Entonces, este tema de la deuda es un tema muy importante. Acabamos de ver lo que puede hacer el uso de tarjetas de crédito en los negocios. Ahora agrego yo a eso lo que puede ser el empezar a hacer préstamos a usureros para mantener el negocio en los momentos en que éste se encuentra en situaciones inestables, inciertas, ¿va? Entonces estamos aprendiendo cuáles son algunos de los problemas más comunes que pueden llegar a nosotros y que nos pueden hacer que nuestro negocio, nuestro proyecto se venga a pique, Entonces, aquí tengo en este momento a Nefi y voy a pedirle que me ayude a hacer una pequeña, a revisar otro caso. Otra vez, va. El mejor método para desarrollar el criterio para tomar decisiones de negocios se llama el método de casos. Ustedes pueden, después de esta clase, meterse en internet y poner método de casos, Universidad de Harvard, etcétera, y van a empezar a ver cómo esta herramienta es usada a nivel de maestría y doctorado
en la universidad más grande del mundo, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, estos ejercicios, nos están ayudando a desarrollar eso que le vamos a llamar el criterio para decidir de manera efectiva. Entonces, Nefi, ¿estamos listos? Sí, ya para la actividad del guión, de los 3 guiones, ya estaban definidos los actores. Entonces, tenemos al hermano Jorge Vázquez, al hermano Cristian, el hermano Cristian y a la hermana Elizabeth López. Entonces, están distribuidos de la siguiente forma en el guión. Mark es el hermano Jorge Alberto Vázquez Gómez, Michelle es la hermana Elizabeth López y Rich es el hermano Cristian Sagastume. Entonces, si nos ayudan, por favor, si La pueden parte ir 1. viendo, Ahorita en la vamos a la parte parte 1, 1. ahorita vamos a la parte 1 con el primer guión. Por favor, si nos ayudan. ¿Ok? Luces, cámaras, acción. Ok. Hola, hermanita. Hola, Mark. Parece que tu negocio comienza a tener éxito. Sí, ha sido una locura. Eso es genial y realmente pareces disfrutarlo. Sí, me siento muy bien al respecto. Deberías hacer un recorrido en algún momento y ver cómo funciona todo. Eso suena divertido y estoy feliz por ti. Por cierto, estoy ansiosa por comenzar mi propio negocio. ¿De verdad? Eso Una sucede amiga rápido. Una amiga de la universidad se comunicó conmigo. Acaba de obtener la patente para un producto innovador y quiere incluirme en ello, a mí, y a mis habilidades de mercadotecnia. Quiere que sea su socia de negocios. Eso parece un poco arriesgado, pero con suficiente trabajo arduo puedes hacerlo. Ciertamente tienes el talento para eso. Bueno, hay un problema. En realidad, tengo que poner dinero para convertirme en socia. ¿Cuánto va a costarte? 25,000 por una participación del 50% de la compañía. Vaya, eso parece un poco caro. ¿Crees que puedes pagar eso? En realidad, esa es una de las razones por las que vine para hablar contigo. No he podido obtener un préstamo del banco, así que esperaba que pudieras ayudarme. Parece que realmente crees en eso. Pues sí, lo suficiente como para dejar mi trabajo. ¿Sabes? Me encantaría ayudarte, pero me estoy preparando para expandir mi propio negocio este año y no me va a resultar barato. Realmente necesito estar seguro de que mis propios gastos estén cubiertos. Bien, tenemos ya la parte 1. Ahora, todos los que estamos aquí y que hemos escuchado el caso, quiero que me expresen sus opiniones bueno, vemos por un lado que Mark hace un año inició un proyecto de negocio y está arrancando. Y en este momento incluso él está teniendo ahorros de ese proyecto. Pero por otro lado, Michelle, ella tiene una idea de negocios. Ha hablado con personas que conectadas con esa idea de negocio, pero el problema es que estas personas para que participen en el negocio le están pidiendo $25,000 que ella no tiene. Y entonces, siendo que ella cree que el negocio es bueno, que la oportunidad no la debe perder, va donde Mark, que posiblemente puede ser un familiar cercano, y le comenta el proyecto y le pide que le ayude económicamente. Ahora entonces piensen ustedes que pónganse en el papel en este momento de Mark. ¿Qué le dirían a Michelle? ¿Qué le dirían a Bueno, Michelle? bueno, yo así como el guión lo dice, ¿verdad? Quizás haría lo mismo, ¿verdad? Porque tendría que estar seguro de tener mis propios gastos cubiertos, ¿verdad? Aunque aparentemente hay alguna ganancia, pero primero lo primero, que sería mi gasto. Sí, gracias. ¿Otro comentario? Otra vez nos ponemos en el papel de Mark. ¿Cómo razonaríamos ante ese pedido que me ha hecho Michelle? ¿Qué le responderíamos?
Sí, Rafael. Sí, yo pienso que es demasiado arriesgado y además de ser arriesgado, es súper inseguro, pues. Ella, para empezar, va a empezar con un préstamo. Y si va a empezar con un préstamo, realmente no tiene ni siquiera capital semilla, digamos. Entonces va directo al fracaso. Entonces, Mark ahí tiene que abstenerse y aunque sea un amigo, como se platicaba antes, hay que saber decir que no cuando es no, pues, porque primero está el progreso de uno para después poder ayudar a otros, pienso yo. Gracias. Otro comentario. Ligia, veo que levantó la mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo la verdad, siendo sincera, digamos, venir mi hermana y sugerirme algo así, decirme algo así, lo más seguro es que hubiera sacado dinero de mi negocio y se lo hubiera prestado a ella. Pero ahora, o sea, ya con las clases y todo, o sea, me he dado cuenta que sí he cometido muchos errores anteriormente en cuanto a ese tipo de situaciones. Incluso, bueno, todo el tema que se ha estado comentando, ¿verdad? De que qué hacer, pues si viene un familiar y le pide a uno algo, o a veces lo que le piden es que le dé uno fiado, después no pagan, y después como son familia, entonces es como más difícil va a cobrar porque también pues vienen los reproches y todo. Y realmente pues yo siento que he tenido ese tipo de errores constantemente bueno, en todos, digamos, todos los emprendimientos que he tratado de hacer. Hasta ahora, este momento, pues como les comentaba el transcurso de la semana en el grupo, o sea, nunca lo había pensado yo de esa manera, que tomar un dinero que es del negocio sería como robar. Entonces nunca lo habría pensado así, pero realmente sí es así, ¿verdad? Entonces, pues solamente quería comentar esto. Muchas gracias. Gracias, Ligia. Buen comentario, buen comentario. Cristian. Sí, gracias, doctor. Como ahí estaba viendo en el encabezado de esa primera parte, la hermana de Mark estaba trabajando con él. Estuvo trabajando un año en ese negocio y en ese tiempo ella quizás no ahorró, ¿verdad? Entonces, y dice que estaba tan segura que hasta iba a dejar su trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí ella pues tenía que haber ahorrado para poder en un cierto momento empezar a emprender en su negocio, ¿verdad? Pero al parecer, pues necesita todo el dinero de Mark. Ajá, exacto. Todo lo que ha reunido en el año en su negocio, Mark. Muy bien, interesante. Ahora pasemos a la segunda parte. Viene Mark y habla con Rich. Vamos a observar esta conversación en la parte 2 del caso la oportunidad de toda una vida se llama este caso. Vamos a ver, vamos a escuchar a Mark y Rich. Ok. Rich, tengo un problema de que debo hablar contigo. Déjame adivinar. ¿Tienes 1 millón de personas esperando en fila para tu próximo recorrido por el estadio? Algo así. Mi negocio está creciendo rápidamente y definitivamente necesito invertir más en él. Ok, me parece que has hecho bien en ahorrar algunas de tus ganancias y necesitas más que eso. En realidad, mis fondos deberían cubrirlo. ¿Cuál es el problema entonces? Mi hermana quiere comenzar un nuevo negocio con una de sus amigas. Necesita dinero para entrar en él. Me está pidiendo casi la mitad, la misma cantidad que tengo en ahorros. ¿Qué ahorros? ¿La cuenta de tu negocio o tu cuenta personal? Bueno, el negocio es mío. ¿Cuál es la diferencia entonces? Quiero decir, solo quiero preocuparme por una cuenta. Bueno, debes tener cuentas separadas para no usar el dinero de tu negocio para los gastos personales. He visto que las personas se meten en problemas al tratar de usar solo una cuenta. Al llevar cuentas separadas, te ayudará a mantener tu dinero
organizado. Entonces, ¿cómo obtengo dinero de mi cuenta de negocios para mi cuenta personal? Vaya, es tu negocio, lo que te convierte en el propietario, pero también haces todo el trabajo, lo que hace que seas un empleado al mismo tiempo. Como propietario del negocio, debes pagar a tus empleados, que en este caso eres tú. El dinero va a tu cuenta personal. Incluso podrías nombrarte el empleado del mes. Buena idea, voy a hacer una placa. Mira, si estuvieras trabajando para alguien más, digamos, para un restaurante, por ejemplo, y tu hermana necesitara un préstamo, sacarías dinero de la caja registradora y se lo darías. Claro que no, eso sería robar. Exacto, es lo mismo. No quieres robarle a tu propio negocio. El único dinero que puedes prestarle a tus familiares es el dinero que te pertenece. Te estás pagando un salario, ¿verdad? Solo saco lo que necesito para vivir. Entonces no es una cantidad establecida, ¿verdad? No es como un salario. ¿Puedes ver cómo el mezclar las cuentas puede ser un problema? Puedo verlo ahora. El dinero en tu cuenta del negocio no es para que lo utilices en gastos personales. Necesitas una cuenta bancaria personal separada en la cual tú vas a depositar tu salario. Mantén tu salario bajo hasta que el negocio vaya lo suficientemente bien como para darte un aumento. Todo lo que esté en tu cuenta personal es tuyo para gastarlo como quieras. Gracias, ha sido útil. Necesito organizarme mejor antes de siquiera pensar en ayudar a mi hermano. Bueno, esa es una situación difícil. Ella necesita tu ayuda. Y yo quiero ayudarla. Ella merece una oportunidad. Bien, interesante, ¿verdad? Ahora, piensen en Rich. Rich es como el mentor. En este programa, una cosa importante es el rodearnos de mentores. Por un lapso de 3 meses, yo estuve en un programa aquí en Estados Unidos que desarrolla Suazo Center. Y durante esos 3 meses me enseñaron cómo hacer negocio en Estados Unidos, cómo hacer un plan de negocios, cómo administrar el negocio, cómo ver la finanza, etcétera. Y me pusieron un mentor. Era un profesor de la Universidad de Utah, un profesor de marketing en la Universidad de Utah y un hombre muy, muy preparado. Y era interesante que cada semana yo me reunía con él para mostrarle los avances de mi proyecto, de mi plan de negocios. Y estaba atento a escuchar las recomendaciones que él me daba. Aprendí en esa ocasión que el tener mentores que tengan conocimiento sobre los negocios es muy importante. Tengo un mentor que él es un ingeniero de origen japonés y este hombre, yo creo mucho en los japoneses, ¿va? Y este hombre, que es un hombre que es muy firme en sus principios, en sus pautas de acción, por un tiempo me estuvo asesorando. Incluso me regañó por algunas decisiones que yo tomé financieramente y que desde el punto de vista, él pensaba que yo podía lograr el mismo resultado de manera más económica, sin tener que gastar tanto como lo había hecho. Entonces, en este caso estamos viendo el papel de un mentor, ¿va? El papel de alguien que tiene criterio, conocimiento, experiencia, 3 cosas, adelante de la otra persona. Ahora, piensen en Mark como mentor, ¿va? ¿Qué les parece la manera en que él le aconsejó a Rich? Lo escuchó, pero ¿qué es lo que más le llamó la atención de la forma en que Mark orientó a Rich en su problema? Perdón, al revés. Ajá, ¿qué piensan del mentor? ¿Qué les pareció del papel del mentor en este caso? Siento que es un buen mentor, pues no le dio un no rotundo para que no le ayudara a su hermana y tampoco le dijo, sí, hazlo. Solo que primero como indagó para ver como en qué postura o estaba el otro muchacho y vio que no tenía su propio sueldo. Entonces él primero indagó, vio dónde había problemas y después él le dijo que
cuál era la posible solución. Antes de, pues, dar un préstamo, él tiene que estar como bien orientado en sus finanzas y pues por lo visto no lo está porque él está confundiendo o tomando de su negocio, porque él dice que toma lo que necesita, pero en ciertos meses a veces uno tiene mayores gastos, entonces posiblemente él está gastando más de lo que debería de gastar. Lo ideal es lo que Rich le recomendó, fijar su sueldo y gastar su sueldo, no gastar el dinero del negocio. Gracias, Erika, gracias. Fíjense bien, me atrevería a pensar que la mayoría de los emprendedores que tenemos ahorita están cometiendo ese mismo error. Tienen su negocio, no se han fijado un salario en ese negocio. Y aún si se lo han fijado, quizás se están comiendo la gallina de los huevos de oro porque se están poniendo salarios mucho más altos de los que está produciendo el negocio en ese momento. Entonces, la gran recomendación que en este caso Rich le dio a Mark es que él tenía que separar el dinero del negocio y su dinero. Y para poder separar el dinero del negocio y su dinero, él tenía que crear dos cuentas, la cuenta del negocio y su cuenta personal. Y en la cuenta personal, él debía asignarse un salario y aprender, entre paréntesis, a vivir con ese salario. Cuando llega la hermana de Mark, él no tiene que pensar en el dinero del negocio y como una fuente para ayudarle, porque el dinero del negocio es del negocio. Él tenía que pensar en cuánto tengo en mi cuenta personal de la que yo podría sacar para ayudarle. Y esa es la primera cosa importante, que si él quiere ayudarle, no le va a ayudar de la cuenta del negocio. Le va a ayudar con el dinero que tiene, que es de él, que es su dinero, su cuenta personal. ¿Va? De esa forma no va a afectar su negocio. Y el negocio estamos viendo que puede seguir adelante, seguir vivo. Entonces, hay algo que estamos aprendiendo en este momento. Y es que a partir de hoy, si no lo hemos hecho y hemos iniciado un negocio, vamos a ponernos un salario. El tamaño del salario va a ser dependiendo del tamaño de cómo va progresando nuestro negocio. No vamos a sangrar al negocio. Ustedes saben que el negocio cuando está pequeño es cuando más cuidado necesita, como un niño. Hay que darle más. Entonces no le vamos a quitar poco. Y entonces lo recomendable que yo haría es que decirles que si ustedes tienen un trabajo, por otro lado, no dejen ese trabajo. No dejen el trabajo, sino que tienen su trabajo del que ustedes sacan para vivir y además de ese trabajo, entonces inician el negocio y si le van a sacar poquito en ese momento. A medida que va creciendo el negocio, entonces pueden ponerse un salario mejor, pero no vamos a comernos la gallina de los huevos de oro cuando apenas es un pollito. ¿Va? Entonces, eso es un aspecto importante a recordar. Cristian. Sí, gracias, doctor. De hecho, me recuerdo que yo escuchaba que los japoneses dicen que un negocio para que ya comience a dar frutos tiene que ser de 2 a 3 años, si no más recuerdo, ¿verdad, doctor? Ajá. Entonces, es importante que durante los primeros meses o años, de ser posible, no sacarle, sino que meterle, ¿verdad? Inyectarle al negocio. También en cuanto al tema del mentor, del ejemplo, de lo que leíamos, escuchábamos, es lo que usted menciona, es una persona que tiene experiencia, es una persona que conoce del tema y entonces es lo que hay que rodearnos, ¿verdad? De personas que sepan, que conozcan, que nos puedan guiar y ayudar, porque se escucha que es una persona que ya conoce de eso. Exacto, exacto. Y entonces la tarea ahora es, empiecen a identificar mentores, porque en una clase de más adelante se va a pedir eso, que ustedes ya tengan personas que los estén apoyando y que estén asumiendo ese rol. Un mentor otra vez
es una persona que tiene conocimiento práctico, conocimiento útil. En segundo lugar, es una persona que tiene una experiencia, que ya ha estado antes en eso o está en eso y va adelante de nosotros, va años luz adelante de nosotros. Y en tercer lugar, esa persona tiene el criterio para juzgar, para poder ver trasfondo. ¿Va? Por ejemplo, ¿cuál es el trasfondo del pedido que le hizo, que le hizo Michelle a Mark? ¿Cuál es el trasfondo? Y entonces poder, al entender de esa manera las situaciones, encontrar respuestas mejores a los problemas que diariamente en el negocio van a tener que tomarse. A continuación, entonces pasamos a la tercera parte. En la tercera parte ya viene Mark y se reúne con Michelle. Vamos a ver qué decide Michelle y ustedes nos van a decir si consideran, si están de acuerdo con la decisión de Mark o no están de acuerdo. Ok, vamos a la tercera parte. Me alegra mucho que hayas venido a mí sobre este asunto, Michelle. Michelle, ¿dónde está? Bueno, Michelle No responde. puse, Ajá, sí respondí, pero no tenía micrófono. ok. ¿De verdad? Claro, me ha hecho pensar acerca de mi propio negocio y cómo debo estructurarme mejor. Me di cuenta que necesito llevar mi contabilidad personal y la contabilidad de mi negocio por separado y que debo pagarme un salario. Deberías pensar en eso cuando comiences tu propio negocio. ¿Eso significa que vas a poder ayudarme? Mm, bueno, no puedo sacar dinero de mi propio negocio para prestarte. Si lo hiciera, no podría hacer crecer mi negocio este año. Pero mi esposa y yo revisamos nuestras finanzas personales y creemos que podemos reunir $5,000. Eso debería ayudarte y darte un poco de capacidad para influir en el banco. Eres un buen hermano y sé que este es un gran sacrificio para ti. Además, tengo algunas otras ideas que podrían ayudarte a recaudar el resto del dinero también. Gracias, Mark. Eres un héroe. Me alegra haber sido de ayuda. Gracias. ¿Comentarios? Coméntenme la tercera parte de este caso. Vamos a ver. ¿Comentarios? Doctor, yo Sí. pienso de que la persona en ese momento pusieron los pies sobre la tierra, tuvieron empatía por Michelle, pero ellos llegaron a un punto donde hasta aquí puedo lograr con mis recursos personales. Entonces, creo que debemos de tener empatía por los demás sin poner en riesgo nuestra propia gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Gracias, gracias. Buen consejo. ¿Otra opinión? Hello. Sí. Sí, Oh, Gloria. Bien. sí, mi opinión es que con la apropiada mentoría que ellos recibieron, fueron capaces de poder ayudar a su hermana y a la vez no afectar el negocio de ellos. Por eso creo que sí es importante como usted dice, la mentoría cuando uno está queriendo iniciar un negocio. Gracias, gracias, gracias. Yo no sé si ahorita anda por aquí los esposos Bañuelos, si este día están aquí en la clase o se me escaparon. Pero los esposos Bañuelos son un matrimonio que está participando en el curso. Quizás han salido de viaje o no sé qué pasó, ¿va? Pero conozco un poco a este matrimonio y lo que tiene que ver con sus negocios. Él eh, ha tenido éxito en su negocio. Él se ha dedicado al negocio inmobiliario. Pero la clave de que él haya tenido éxito en ese negocio está en su mentor. Y yo quiero ponerlo a él como ejemplo de cómo un mentor puede hacer la diferencia en esto del mundo de los negocios. Él hace años me contó
que estaba comprando una casa. Y él investigó sobre quién lo podía asesorar mejor sobre el tema de adquirir una casa. Y le hablaron de este hombre que además de que está en el negocio de vender casas, es también inversionista en el tema de las casas. Y él se atrevió a hacerle una pregunta, porque él lo asesoró muy bien en cuanto a encontrar una buena casa a un buen precio y en buenas condiciones. Ese hombre que sabía de lo que es el proceso de las casas, del proceso del préstamo, de cómo el valor de una casa, el valor potencial de una casa, lo asesoró también que él de repente se le encendió el foquito y se atrevió a abrir una conversación con este hombre y le dijo, ¿y no cree que me podría orientar en este negocio en el que usted está y es tan exitoso? Y es interesante que muchas de las personas que realmente tienen conocimiento no son egoístas. Ellos están dispuestos a compartir ese tesoro que tienen, esa sabiduría que tienen con alguien que esté preparado para aprender. Entonces, en esa ocasión, el hombre aceptó ser su mentor y lo empezó a guiar en el proceso de ir adquiriendo una casa, otra casa. Llegó momentos en que él se desanimaba, especialmente aquí en Estados Unidos en el 2008 hubo una crisis inmobiliaria. Y en ese momento crítico, él estuvo a punto de tirar la toalla con su proyecto de ir comprando casas, remodelarlas y alquilarlas y todo eso. Pero él incluso le anticipó que esa crisis era parte de un proceso, iba a terminar, pero que después de eso, si tenía paciencia, iba a venir una etapa de bonanza. Él entonces recibió de su mentor apoyo en los momentos en que él dudaba, orientación en los momentos que él tenía que tomar decisiones y él continuó con ese proceso. De repente resultó que lo que su mentor le había dicho se cumplió y los precios de las casas se dispararon. A esas alturas, ya este hombre tenía 12 casas. Tenía 12 casas. Y la explosión del valor de las casas fue tal que las casas que él tenía y que probablemente tenían un valor de unos $200,000, llegaron a valer en ese momento 400, 450,000, $500,000 cada casa. Cada casa. Él en ese momento incluso le consultó nuevamente al mentor, ¿va? Y le sugirió el mentor que si quería que vendiera un par de las 12 casas y que con lo que recibiera pagara completamente las demás casas y que ya no tuviera ninguna deuda. Y eso es lo que hizo. Ahora imagínense un hombre que tiene 10 casas y cada una de las cuales vale por lo menos $400,000 ahora. ¿Cuánto tendrá en el banco en este momento? Hagan números. 4 millones. Ajá, por lo menos 4 millones. Bueno, yo a él lo molesto. Yo le digo que él es el millonario del barrio al que yo asisto. Entonces, pero el éxito de él, porque hablamos y él habla con confianza conmigo, el éxito de él fue escuchar a un hombre que sí sabía. Su mentor es un hombre que es dueño en una ciudad que aquí se llama Ogden. Él es dueño de 100 casas. Ahora, si ustedes tuvieran necesidad de aprender el negocio de las casas, ¿qué tipo de mentor se buscarían? ¿Alguien que ni siquiera tiene su casa propia? ¿O alguien que ha estado en el negocio de las inversiones, de la compra, de la venta de casas por años y que ahora es dueño de 100 casas? Para que tengan una idea de a quién tienen que buscar. No es a cualquier persona. Tienen que buscar a alguien que tenga ciertas características. Y les repito, generalmente ese tipo de personas están dispuestas a compartir su conocimiento, pero a quienes están dispuestos o están listos para aprender. Entonces, ese es un aspecto importante a estas alturas que yo quiero enfatizar en esto de ser un emprendedor, ¿verdad? Rodearse de personas que tienen el conocimiento. En nuestros países, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Utah,
hay una serie de organizaciones. Por ejemplo, aquí hay una organización que es Suazo Center, que es una organización donde hay mentores que forman a pequeños empresarios. Hay cámaras de comercio. Por ejemplo, en El Salvador, que yo conozco, existe una asociación salvadoreña industriales, una cámara de comercio e industria, una asociación de pequeños y medianos empresarios. Existe CONAMIPI, una Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. O sea, existen una serie de recursos. De ahí entonces que cuando hablamos de esto, de buscar el apoyo en mentores, para mí sería interesante acercarse a ese tipo de grupos y buscar en ese tipo de grupos ese tipo de personas que ya van adelante y que no tienen problemas en compartir sus secretos de cómo han alcanzado el éxito en los negocios en que estamos. Entonces, a estas alturas estamos aprendiendo que en el proceso de tomar decisiones es importante contar con mentores. La otra idea que quiero dejarles en este día es la siguiente. Si ustedes tienen un negocio y de repente empiezan a ver un problema que se repite un día, 2 días, 3 días, 4 días, se repite continuamente, lo que hacen los administradores de empresa cuando en sus negocios tienen un problema, crean lo que se llama política. Una política. Supónganse que ustedes tienen un negocio y tienen a sus empleados y no tienen horario de entrada ni de salida y no tienen definido los horarios para los recesos y una serie de cosas. Y de repente empiezan a ver que la gente llega tarde, se va temprano, llega tarde, se va temprano, llega tarde, se va temprano. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando de repente en el negocio empezamos a ver un problema que se está repitiendo una, otra y otra vez? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver quién me da una recomendación. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Pues como usted lo comenta, don José, pues hacer políticas, un reglamento, creo que sería un reglamento interno para ciertas circunstancias. En el caso, siguiendo con el caso de que usted dice de las llegadas tardes y que los empleados se van muy temprano, pues establecer en el reglamento de que se debe de cumplir el horario y de no serlo así, pues se harán sanciones. Si llegan tarde, pues em, será descontado el tiempo en que llegó tarde, como primera advertencia podría ser. Y si es consistente, pues lo que yo he visto es que se quita todo un día laboral y si se sigue repitiendo, pues es despido lo que he visto. Entonces hay que ver qué problema constante tenemos y aplicar una regla, que generalmente cuando uno crea un negocio, pues puede hacerlo desde el inicio para que, así decimos, soldado advertido no muere en guerra. Pero en el camino siempre se van a ver nuevas adversidades y se tendrán que pues, recurrir a nuevas reglas. Exacto, exacto. Y a medida que el negocio va cambiando, va evolucionando, etcétera, siempre van a surgir nuevos problemas. Y entonces la respuesta es que cuando surge un problema, en blanco y negro creamos una política en la que esa política nos está diciendo qué es lo que va a pasar si la persona, por ejemplo, llega tarde después de tantas veces. Primero va a haber una amonestación verbal, después va a haber una amonestación escrita, después de la persona va un tanto tiempo de que le vamos a suspender por tanto tiempo y luego llegamos finalmente al despido. Pero es importante saber que en el proceso de tomar decisiones sobre el negocio, a medida que van surgiendo problemas, una forma de resolver el problema o de enfrentar el problema es por escrito crear una política, crear como una decisión que se va a tomar si es cuando se presenta ese tipo de problema. Como decía Erika, incluso cuando a medida que vamos formalizando el negocio, uno de los manuales importantes que debe crearse es un manual disciplinario, por ejemplo, en donde se establece a cuestiones en blanco y negro sobre lo que es la hora de llegada, la hora de salida, los recesos, las vacaciones,
las horas extras, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todos los aspectos más importantes del negocio, en esa hoja, digamos, en ese manual, ahí, algunos le llaman manual de organización, otros hablan de manual de organización y procedimientos, pero el punto es que a nivel de los negocios, cuando hay problemas que se repiten, nosotros nos detenemos a observar el problema y a decidir qué vamos a hacer cuando esos problemas aparecen, cuando se reinciden esos problemas, etcétera. Y esos son las políticas, los manuales de política. Más adelante, incluso junto con la política, establecemos el procedimiento, el cómo se va a llevar a la práctica adelante esa política. Como ven, este día nos hemos detenido a pensar por un momento en los problemas por los que un negocio pasa en su proceso de crecer. Estamos hablando de cómo los casos de otras personas y el estudio de casos en general es un método que nos ayuda a desarrollar el criterio para mejorar nuestras decisiones. El papel de un mentor en las empresas se le llama de otras maneras, se le puede llamar consultor o se le puede llamar asesor. Pero el papel de estas personas para que nosotros podamos avanzar más rápido es muy importante. Luego, el papel de tener como un procedimiento, un camino para resolver los problemas. En mi caso personal, he desarrollado un método para resolver problemas que se llama BIADI. Anoten por favor la palabra BIADI, B-I-A-D-I-E. BIADI, perdón, B-I-A-D-I. 5 pasos. El primer paso es la letra B, buscar problemas. Empiecen, por ejemplo, Sandra, que está muy atenta en esta clase, le dejo la tarea de que saque una lista de todos los problemas que usted ve en su negocio en este momento. Todos los problemas. ¿Qué problemas estoy viendo? Estoy viendo el problema 1, el problema 2, etcétera. Una lista de los problemas. Luego que tiene la lista de los problemas, identificar cuáles son los problemas más importantes. A veces 2 o 3 problemas pueden realmente ser parte de un solo problema. Entonces, una vez que sacan la lista de los problemas, identifican cuáles son los problemas importantes. Y luego que ya identificaron los problemas importantes, analizan esos problemas. Y para analizar los problemas, hay un método sencillo. Se llama el método ¿por qué? ¿Por qué? Y ese es un método que usan los japoneses. El método ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué consiste este método? Básicamente, la idea central del método ¿por qué? ¿Por qué? Es llegar a la causa raíz. Muchos de los problemas que llamamos problemas no son problemas, son síntomas de algo más profundo. Yo tenía un amigo, un ingeniero industrial, yo trabajé mucho en la consultoría con ingenieros industriales. El ingeniero Samayoa, él había estado en Japón y él ponía este ejemplo. Él decía que en un restaurante, decía, los huevos se están quemando en la cocina y los clientes empiezan a quejarse que los huevos les están llegando quemados. Y entonces decía el ingeniero Samayoa, hagámonos la primera pregunta. ¿Por qué se están quemando los huevos? Y entonces a la pregunta empezamos a observar qué está pasando. Y descubrimos que la cocina no está soltando la llama de una manera pareja, sino que ciertas partes más fuertes y más bajas. Y entonces nos hacemos el segundo por qué. ¿Por qué la cocina no está soltando la llama de manera uniforme? Y al observar el por qué no está soltando la llama de una manera uniforme, le preguntamos a una de las cocineras, la más experta, y nos dice que hay una pieza de la cocina que está mala y que hay que cambiar. Entonces viene y nos hacemos el tercer por qué. ¿Y por qué no se ha cambiado esa pieza de la cocina que está mala? Entonces viene y la respuesta que se recibe es porque Finanzas no nos ha dado el dinero para comprar la pieza. Y ya llevamos 4 y hacemos el quinto por qué. ¿Y por qué Finanzas no nos ha dado el dinero
para comprar la pieza y arreglar el problema de la cocina? Ah, bueno, porque el gerente de mercadeo no sabe nada de marketing, es el hijo del dueño y el negocio en este momento no está generando suficiente dinero como para poder cambiar la pieza. Ahora pregunto, ¿por qué se están quemando los huevos? ¿Qué me responderían después de este análisis usando los 5 por qué? Porque los japoneses sostienen que si nos hacemos sistemáticamente la pregunta 5 veces, la quinta vez que nos hagamos la pregunta, vamos a llegar a lo que le vamos a llamar la causa raíz. ¿Cuál es la causa raíz de que los huevos estén quemando en ese restaurante? Vamos a ver quién tiene la respuesta. Bueno, yo pienso que la raíz sería la mala elección del administrador ahí, del hijo del dueño, que no está preparado o capacitado para administrar y pues no hay fondos para una simple pieza en la cocina. Exactamente, Elizabeth. Esa es la razón. ¿Va? Ahora, buscamos problemas, identificamos los problemas centrales, analizamos los problemas más importantes para encontrar sus causas raíces. Ahora viene la D. La D tiene que ver con desarrollar alternativas de solución. Para desarrollar alternativas de solución, los japoneses han creado un método que se llama como. El método como. Ahora, por un momento, piensen en que el problema raíz que tenemos en este negocio es que tenemos un mal gerente de mercadeo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos hacer para resolver el problema de la gerencia de marketing? Y entonces esa pregunta nos va a llevar a una respuesta. Ah, bueno, necesitamos buscar un nuevo gerente. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para buscar un nuevo gerente? Entre paréntesis, con la aprobación del dueño del negocio, ya que estamos hablando del hijo del negocio. Y esto nos lleva al tercero. Bueno, ya tenemos la aprobación del dueño del negocio, entonces, ¿cómo encontrar un gerente que sea capaz de generar suficientes ingresos para el negocio, para el restaurante? Y entonces ahí podemos definir un perfil de puesto. ¿Cómo tener los candidatos idóneos para esa plaza? Entonces, otra vez, la palabra cómo nos está generando opciones, alternativas. El por qué nos está ayudando a encontrar causas raíces. El cómo nos está ayudando a generar un abanico de opciones de alternativas. Ahora que hemos generado suficientes alternativas, entonces creamos un plan. Y viene la etapa de implementar ese plan. Implementar las soluciones. Entonces, el método Viadi, otra vez, es un método que yo he desarrollado. Esta semana yo les voy a mandar un link de un video que he hecho sobre el método Viadi para que lo puedan reforzar, que básicamente son 5 pasos para resolver problemas, comenzando con buscar problemas, identificar problemas centrales, analizar las causas raíces de los problemas, desarrollar un conjunto de soluciones e implementar un plan de acción para resolver ese problema. Entonces, ahora, este día, nos vamos con una serie de ideas, de sugerencias relacionadas con cómo gerenciar, cómo aprender a supervisar, cómo lograr que el negocio progrese. Un negocio, si es bien gerenciado, va a producir buenos resultados. De ahí entonces que gerenciar, administrar, supervisar, son palabras claves en el negocio. Por ejemplo, la palabra supervisar. Supervisar significa asegurarme que las cosas sucedan tal como se planearon. Entonces, una parte importante de mi trabajo es supervisar. Y otra vez, supervisar es asegurarme que las cosas en el negocio están sucediendo tal como lo he previsto, como lo he planeado, como lo he organizado, como lo he coordinado. Entonces, todo esto entonces tiene que ver con mejorar nuestra capacidad decisional y de esa manera hacer que el negocio avance de manera más efectiva, más saludable y que nos dé los resultados que estamos esperando.
Bueno, les agradezco este día que hemos hablado del tema de los problemas gerenciales y cómo resolverlos. Y les dejo la tarea de que empiecen a seleccionar qué ideas de las que hemos compartido este día pueden ser de utilidad para ponerlas en práctica en esta próxima semana. Así es que les deseo buenas noches y nos vemos la próxima semana a la clase número 8. Que tengan unas buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Igualmente. Ha sido Gracias, un gusto. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas. Adiós.